Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, de los versículos 4 al 9 para nuestro tiempo devocional, que hemos titulado La sanidad mediante la expiación de Cristo. La sanidad mediante la expiación de Cristo. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 53, versículos 4 al 9. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo nada, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino, pero le hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Bien, para esta porción vemos el rechazo en la muerte del siervo. Los sufrimientos vicarios son aquí expresados. La palabra vicario significa el luchar de otro, o sea, sustitucionario. Aquí el resto piadoso llega a la comprensión de que aquel que sufre indeciblemente, en circunstancias vergonzosas y en aparente debilidad, lo hace por amor a ellos y en su lugar. Ellos se habían extraviado cual ovejas, ellos habían transgredido la santa ley de Dios y se habían extraviado cual ovejas. Ellos habían cargado se habían cargado de iniquidades mientras Él se hallaba bajo el peso abrumador de todo mal. Ténganse en cuenta que el israelita consideraba el sufrimiento como el castigo que Dios daba al pecado, del modo en que sus reyes fueron castigados en la medida de su apartamiento de Jehová y bendecidos al acercarse a Dios. Por eso, el concepto del sufrimiento vicario les fue muy extraño, difícil de comprender. Cada frase merece reverente consideración y en este pasaje de funda toda la doctrina de la muerte sustitucionaria y expiatoria del Cristo, tal como fue desarrollado por los apóstoles. La historia profética de la pasión está aquí plasmada. He aquí los acontecimientos del día de la pasión vistos a la luz profética que se enfoca en ciertos rasgos significativos. El lenguaje es difícil y las traducciones varían en cuanto al detalle, pero el cuadro es muy claro en lo esencial. El Cordero se presenta humilde y callado, sin querer justificarse ante sus jueces. Sufre opresión y juicio hasta ser cortado de la tierra de los vivientes. Los hombres dispusieron que su precioso cuerpo fuese echado a la fosa común de los ajusticiados, pero Dios ordenó que fuese con los ricos en su muerte. Si pensamos en la interpretación de su muerte, en el cántico, esta estrofa ocupa el lugar central. El más importante sería de los versículos 4 a los versículos 6. ¿Qué significó
la muerte del Mesías. ¿Por qué murió? La respuesta a estas preguntas es que Él sufrió en lugar nuestro como sustituto. Todo lo que hizo fue a favor nuestro. No murió por sus propios pecados, por lo que no los tenía, sino por los nuestros. Los teólogos se refieren a esto como la muerte expiatoria y la expiación vicaria. El remanente fiel reconocería que Él murió como sacrificio sustitutorio. Algunos interpretan las tres frases: llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados, como indicación de que Cristo murió por nuestras enfermedades, para que nosotros no tuviéramos que padecerlas. Es obvio por el contexto inmediato que se refiere a malestares espirituales y no físicos. Este es el caso de todo el libro de Isaías. Un aspecto muy importante de la interpretación es que verían a Dios como el que puso nuestros pecados sobre su Hijo. Él fue herido de Dios. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios el Padre adjudicó nuestros pecados a Dios el Hijo. La iniciativa fue divina y por pura gracia. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí y murió por ti. De los versículos 7 al 9 tenemos entonces la descripción de su muerte. El remanente se valió de tres ilustraciones para describir la muerte de su Mesías. En primer lugar, murió como un cordero. Lo hizo silenciosamente, sin poner objeción alguna. Aquí vemos al Cordero de Dios muriendo por las ovejas que se habían descarriado. Con razón, Juan el Bautista señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al ser sacrificado como Cordero, el Mesías cumplió con todo el simbolismo de los sacrificios levíticos, dejándolos obsoletos. Segundo, también murió como criminal, versículo 8. Este texto enfoca especialmente el aspecto judicial de su deceso. La implicación es que en el proceso sumario que se transgredieron todas las leyes judías en relación con el juicio de un criminal. Lo hizo todo por la rebelión de mi pueblo. En tercer lugar, murió como impío, versículo 9. Su suplicio fue totalmente injusto. El justo fue sacrificado por los injustos. Por eso justificará mi siervo justo a muchos. La justicia de Cristo se le adjudica a todo a él que confía en él. Él llevó mis pecados y me concede su justicia. Esto sí es gracia pura. El versículo 10 enfoca de nuevo el hecho de que Dios el Padre es quien tomó la iniciativa de redimir al hombre. Meditemos por un momento en la grandeza del sacrificio único que Cristo hizo por usted cuando murió sobre la cruz del Calvario. La obra está realizada. ¿Qué ha hecho usted en respuesta a la maravillosa gracia de Dios manifestada a través de Cristo? Si no ha acudido a Él para ser salvo, ahora es el tiempo ideal para hacerlo. Acepte a Cristo como su Salvador personal. Los sufrimientos se relatan en esta porción. Es en los versículos 4 al 6, como hemos dicho, es la estrofa central en todo sentido. Se aclara el significado de la desgracia del siervo con el invertido orden de la expresión en el versículo 4 para hacer hincapié en el cambio de los papeles y los pronombres enfáticos, él y nosotros, para poner al descubierto las incomprensiones de los hombres. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos. Estos versículos constituyen la revelación más revolucionaria de la teología bíblica. Tratan de la obra expiatoria a favor de su pueblo. Esta obra, a la manera de lo simbolizado en los sacrificios del templo, involucra su muerte. Los versículos 8 al 10 constituyen una reflexión profética de lo expresado en los párrafos anteriores. Impresionan en especial las últimas palabras del versículo 9. Israel reconocerá la muerte vicaria del siervo.
Aunque no se dará cuenta en el tiempo preciso, Israel reconocerá que el siervo llevó las consecuencias de su pecado. Cuando menciona que cargó con nuestras enfermedades y nuestros dolores, Jacob habla de las consecuencias del pecado. El verbo llevó o cargó se utiliza también en el versículo 12 y se traduce nasa, cargar. Al decir que Él lleva nuestras enfermedades, holi, padecimiento, usa la misma palabra que se traduce como quebranto en el versículo 3. Se refiere a los padecimientos del alma. El poder que utilizó para sanar a los enfermos físicamente, aunque no sanó a todos mediante su ministerio en la tierra, era solamente un atisbo de la obra más grandiosa que llevaría a cabo en la cruz. En la actualidad todavía sana impedimentos físicos, aunque no siempre decide hacerlo, pero su obra principal es la de sanar almas, dándoles la salvación de pecados. Es claro que este es el tema central de Isaías 53. Cuando vemos cuántas veces se utilizan las palabras rebeliones y pecados, iniquidades, rebelión, impíos, pecadores y transgresores, el siervo tomó nuestro lugar y puso sobre sí mismo todos los pecados y angustia espiritual causada por el pecado de la nación y del mundo entero, llevándolos como una carga sobre sí mismo. Cuando Jesús fue crucificado, Israel pensó que merecía padecer el oprobio, azotado, herido y abatido, pues supuestamente había blasfemado el nombre de Dios. Es evidente que no era así. Más bien, Él llevaba sobre sí el juicio que merecían ellos por su pecado. Fue herido, fue molido, castigado, y por su llaga fuimos sanados. Son palabras que describen la condición en la que el remanente vería al siervo cuando realizara su obra a favor de ellos, a consecuencia de sus rebeliones. Pesa, rebelión y pecados. Como resultado de esta obra, aquellos que confían en Él gozan de paz interior, no sufren angustia y pena. También son curados espiritualmente. Inexplicablemente, las heridas que le infligieron los soldados que lo maltrataron y su muerte fueron los medios que Dios utilizó para sanar las heridas espirituales de los creyentes y para darles salvación. La agonía física de Jesús en la crucifixión, fue indecible e intensa, pero su obediencia a su Padre fue lo que se tomó en cuenta. Su muerte satisfizo la ira de Dios por el pecado y ahora permite que pueda pasar por alto los pecados de la nación y los de aquellos que creen en Él, porque ha sido pagados por el siervo con su muerte vicaria. Los que formen parte del remanente redimido y los demás creyentes reconocerán su culpabilidad y verán cómo Dios tomó al siervo como el objeto de su ira para librarlo de su pecado. Las ovejas viajan juntas, por tanto, si la oveja que va al frente se desvía del camino para buscar pastos o por cualquier otro motivo, todas las demás la seguirán. Tienden a seguir a la oveja líder, lo que a veces resulta peligroso. De manera similar, Israel se había desviado de la senda de Dios y no habían guardado sus mandamientos. Esencialmente, el pecado es seguir nuestro propio camino en lugar del de Dios. Esa rebeldía merece un castigo, por lo que Jehová dictó sentencia por el pecado, pero no la puso sobre las ovejas, Israel y los demás pecadores que la merecían, sino sobre el siervo que murió en su lugar. El relato de Israel acerca de la muerte del siervo. El siervo murió voluntariamente por las transgresiones de otros, a pesar de que él era justo. Como se mencionó antes, las ovejas tienden a seguir a sus líderes, aunque las conduzcan a la destrucción. En el versículo 7 se enfatiza a la naturaleza callada y dócil de las ovejas. Los israelitas tenían muchos años viviendo y viendo
cómo era trasquilada o sacrificada una oveja, y por experiencia sabían que eran dóciles y sumisas. Jesús, como el Cordero de Dios, enfrentó su muerte permaneciendo en silencio, sumisamente. No trató de detener a aquellos que se oponían, guardó silencio y no abrió su boca en defensa propia. Fue llevado voluntariamente a la muerte, pues él sabía que por medio de ella beneficiaría a los que creyeran. Después de que lo encarcelaron y que lo sometieron a juicio, que fue sentenciado a morir, Jesús fue conducido a la muerte. No murió por los pecados que él hubiese cometido, pues siendo el Hijo de Dios no tenía pecado, sino por los pecados, la rebelión de otros. Fue quitado, significa que fue llevado a la muerte. Esta expresión es paralela a fue cortado de la tierra de los vivientes, referencia clara acerca de su muerte y herido. La pregunta, y a su generación, ¿quién la contará?, significa que fue asesinado en su juventud y que no dejó descendencia. Sin embargo, estas palabras también pueden traducirse, ¿y quiénes de los de su generación se preocuparon?, refiriéndose al hecho de que sus contemporáneos no le dieron importancia a su muerte. Así, los soldados que crucificaron a Jesús tenían todo dispuesto para sepultarlo con los impíos, de la misma manera que los dos criminales que estaban junto con él. Sin embargo, fue enterrado con los ricos en la tumba de un hombre pudiente llamado José de Arimatea. Es en estos versículos que vemos también expresada la sanidad mediante la expiación de Cristo. Sanidad divina. Isaías 53 claramente enseña que la sanidad corporal está incluida en la obra expiatoria, el sufrimiento y la cruz de Cristo. Las palabras hebreas para dolores y enfermedades se refieren específicamente a la aflicción física. Esto se verifica en el hecho de que Mateo 8:17 dice que este texto de Isaías se cumple ejemplarmente en los actos de sanidad que efectuó Jesús. Además, está claro que las palabras llevó y sufrió se refieren a la obra expiatoria de Jesús, porque son las mismas que se utilizan para describir a Cristo cargado con nuestros pecados. Estos textos vinculan inequívocamente la base de la provisión tanto de nuestra salvación como de nuestra sanidad con la obra expiatoria del Calvario. Sin embargo, ninguna de estas cosas se recibe automáticamente, porque ambas deben ser alcanzadas por la fe. La obra de Cristo en la cruz las pone a nuestra disposición y las recibimos según sea nuestra elección, mediante un acto sencillo de fe. Por cierto, unos pocos alegan que la profecía de Isaías se cumplió completamente mediante las sanidades descritas en Mateo 8:17. Pero un examen más cuidadoso nos revela que la palabra cumplir se aplica a menudo a una acción que se extiende a lo largo de toda la era de la Iglesia. Llevó nuestras enfermedades, nuestras rebeliones y pecados fueron quitados y fue llevado a la cruz, aunque nunca hizo maldad. Es aquí que como un cordero, esto es, silencioso y sin quejarse, realizó todas estas acciones. El significado aumenta en claridad a través de estos versículos. El dolor que soporta es el nuestro, es el castigo por el pecado, es el precio de la salvación. Pero permanece siendo una paradoja, una de las maneras de Dios más elevadas que las nuestras, según se nos recuerda por la sorprendente conjunción de sus heridas y de nuestra curación como causa y efecto. El versículo 6 es quizá el más penetrante en su descripción del pecado y de la expiación, poniendo al descubierto la futilidad que es en nosotros una segunda naturaleza que nos aísla tanto de Dios como de los hombres, pero también es la iniciativa divina que transfirió el castigo que merecíamos a un sustituto. La metáfora según la cual cargó con
en él el pecado se aclara en Génesis 4:13, donde cada uno paga su propia penalidad, y también Levítico 10:17, donde la responsabilidad recae sobre otro. Observemos la expresión todos nosotros, que da idéntico comienzo y terminación del versículo. Es la gracia que totalmente responde al pecado. Ciertamente llevó nuestras iniquidades. Manos malvadas, víctima voluntaria. El silencio de una víctima nace del amor y de la fe, como lo habría de demostrar Jesús, no de la debilidad o de prudencia. Estos versículos nos hablan de ello, ponen claro énfasis en estos puntos. El sufrimiento vicario fue para nuestra salvación. Fue herido, azotado y abatido. Esa es la realidad. La humillación pacientemente soportada por parte de Cristo fue a nuestro beneficio. Fue para que fuésemos redimidos. En estos versículos hay este relato de los sufrimientos de Cristo, también del propósito de sus sufrimientos. Fue por nuestros pecados y en nuestro lugar que nuestro Señor Jesús sufrió. Todos hemos pecado y caído de la gloria de Dios. Los pecadores tienen su pecado favorito, su propio mal camino que aprecian. Nuestros pecados merecen todos los castigos y dolores, hasta los más severos. Somos salvados de la ruina a la cual nos obligamos por el pecado, cuando echamos sobre Cristo nuestros pecados. Esta expiación iba a ser hecha por nuestros pecados. Este es el único camino de salvación. Nuestros pecados fueron las espinas en la cabeza de Cristo, los clavos en sus manos y pies, la lanza en su costado. Fue entregado a la muerte por nuestras ofensas. Por sus sufrimientos adquirió para nosotros el Espíritu y la gracia de Dios para mortificar nuestras corrupciones, que son las insanías de nuestra alma. Bien podemos soportar nuestros sufrimientos más leves porque Él nos ha enseñado a estimar todas las cosas como pérdida por amor a Él y amar al que nos amó primero. En estos versículos encontramos las revelaciones más preciadas de las Escrituras. Isaías planteó y plasmó aquí los sufrimientos vicarios del siervo del Señor. Meditemos en estas palabras de Isaías para que llenen nuestras almas y estemos dispuestos a compartir las maravillas de la gracia divina y a llenar las almas de otros. Sin este mensaje de la muerte de Cristo y de su resurrección, no tenemos nada que ofrecerles a los demás, excepto las huecas esperanzas humanas. Pero esta es la palabra de Dios, cuyo mensaje consolador y triunfal está destinado para los pecadores de todos los tiempos. Parte del valor de estos versículos radica en el contraste entre el siervo del Señor y el pueblo, es decir, entre Él y nosotros. El cuarto versículo comienza con el adverbio ciertamente, el cual señala un fuerte contraste. En el versículo anterior, en el versículo 3, Isaías había escrito que el siervo era un varón de dolores que conocía el sufrimiento. Ahora el profeta lleva a sus lectores a un camino insospechado, al sufrimiento y al dolor de Cristo, que no eran suyos, sino nuestros. Él llevó nuestras enfermedades. La acción del siervo de Dios no es la que hubiéramos podido esperar. Isaías continúa señalando el contraste cuando el profeta nos involucra con el pronombre nosotros.
Él dice que miremos primero al siervo y que después nos miremos a nosotros mismos. Cuando el profeta nos pide que consideremos nuestra opinión y forma de pensar acerca del siervo, nos recuerda que todavía estábamos dominados por la teología de la ley, la cual se basa en el principio de quid pro quo, una cosa por otra. En otras palabras, las personas pagan o sufren por sus propias malas obras o ganan sus propias recompensas, una idea que se extendía a nuestra relación con Dios. El siervo sufrió, por tanto concluíamos que debió haber hecho algo para merecer ese trato por parte de Dios. Pensábamos que él había sido herido y afligido por Dios por sus propios pecados. Por medio de Isaías, el Espíritu Santo presenta lo inesperado, lo inmerecido y lo inimaginable. La teología de la gracia descansa sobre estos versículos, como sobre otros muchos. El siervo sufrió por el pueblo descarriado e impío. La gente malvada no sufrió, pero él sí. El versículo 5 prácticamente empieza con el pronombre él. Jesús pagó por nuestra culpa, que es aquí el significado de la palabra que ha sido traducido como pecados. Las dos palabras, rebeliones y pecados, amplían la idea de dolores y enfermedades. El profeta usa otras palabras para recordarnos que el sufrimiento de Cristo fue muy grande. El siervo fue herido por nuestras rebeliones, herido hasta la muerte. La forma pasiva de este verbo indica que el sufrimiento fue infligido sobre él por nosotros. Esa es la teología de la gracia. Un hombre inocente, el siervo del Señor, sufrió por los pecados del mundo, sustituyéndolo él mismo a los pecadores. El mensaje del Evangelio en estos versículos es consistente con el Evangelio de todas las Escrituras y es muy difícil de entender para nuestra mente y corazón impenitentes. Así, la palabra paz, que también se involucra aquí, recuerda el mensaje de los enviados del capítulo anterior. Sus pies eran hermosos porque trajeron las buenas nuevas. Isaías escribió que el enviado trae alegres nuevas, anuncia la paz, publica la salvación. Es así como revisamos que Isaías nos dirige otra vez a Cristo. El siervo del Señor aceptó su misión sin una sola queja y se ofreció voluntariamente a morir. No podemos más que pensar en la pasión de Cristo y en su silencio delante de sus acusadores. Él no respondió a las preguntas que le hicieron. Lo hizo todo de forma callada. Lo hizo por su propia voluntad. Al terminar esta porción, veamos la obra de Cristo. Veamos todo lo que ha ejecutado a nuestro favor y la razón por lo que lo hizo. ¿Cómo podría una persona entender la idea de Cristo muriendo por las culpas, cargando con el castigo que merecíamos? Los sacrificios sugerían esta idea, pero una cosa es matar a un cordero y otra muy distinta es pensar en el siervo escogido de Dios ocupando el lugar del cordero. Pero Dios hacía a un lado la cortina del tiempo para permitir que la gente de la época de Isaías mirara más adelante hacia el sufrimiento del futuro Mesías y el perdón resultante que quedaría al alcance de toda la humanidad. Tomemos para nosotros esta promesa, tomemos para nosotros estas palabras y acudamos al trono de justicia y reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador y obtengamos salvación y vida eterna. Que esa sea nuestra intención, que busquemos también a otros a comunicar las buenas nuevas para que puedan también acceder a la salvación por medio de Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos por tu misericordia, Señor, y porque en tu voluntad nos has permitido este día, Señor. Gracias por el amor que nos has prestado también por medio de Cristo, Señor.
porque nos haces ver el gran amor que tienes por nosotros, Señor. Y tu gran misericordia, Señor, queda manifiesta también por medio de sus actos. Permite, Señor, que en todo tiempo podamos alabar y bendecir tu gran nombre y que podamos compartir con otros del mensaje de salvación a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tu presencia, nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor, nuestros anhelos, para que tú los cumplas según tu voluntad, y todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día y que el Señor les bendiga.